buscando el bien, la prosperidad, el bienestar, el progreso. Tenemos que avanzar. Qué bueno. Antonio Diza, su amigo y servidor acá, vamos a compartir este momentito. Gracias a Papá Dios, que nos permite estar saludable y así venir a interactuar, a socializar algunas ideas, algunos proyectos, planes. Ustedes puedan tener, si se motivan, pueden llamarnos, ahí está el teléfono, el número de teléfono. Es un programa participativo, democrático, interactivo, cuyo interés fundamental es ver cómo mejoramos nuestra condición de vida como seres humanos. No importa su condición política, social, cultural, económica, racial, religiosa, no importa. Seres humanos, ¿no? Ya estamos a mediados de diciembre, muy pronto termina este año 2025, nos estamos acercando a la Navidad, por supuesto a la Nochebuena. Algunos centros educativos ya han cesado su función, sus maestros, los estudiantes ya han terminado por este año, van a descansar un poco y el próximo año, en enero, regresar con un gran potencial, con mucho compromiso, para dedicarse a estudiar con seriedad, con honestidad. Cada niño, cada joven tiene un gran compromiso con su persona, con su familia, con la sociedad dominicana y con el mundo. Capacitarse, formarse, porque así será una persona útil que va a contribuir con el bienestar de mucha gente, comenzando por él o por ella, ¿no? De forma tal que es uno de los grandes compromisos nuestros. Actuar bien, con criterio ético, con criterio moral, con principios, con valores, pensando en la meritocracia, en la medida que nos preparamos mejor, somos más útiles a la patria, a la sociedad, y estamos en mejor condición para emprender proyectos, acciones que nos eleven, que ayuden a la sociedad nuestra a conseguir los objetivos que se trace, que deben ser siempre buscando mejorar, avanzar. En ese sentido hemos visto muchas situaciones que se nos han estado presentando como pueblo dominicano, muchas familias tristes, muchas personas anodadas, enlutecidas, por situaciones que nunca deben darse en una sociedad que aspire a ser decente, donde sus hombres, sus mujeres, sus envejecientes, sus jóvenes, sus niños, todos tengamos objetivos comunes: buscar el bien, mejorar nuestra condición de vida, darle calidad a la vida de todos los seres humanos, a la flora, a la fauna, todo lo que tenga vida es útil. Tenemos que protegernos, ayudarnos, solidarizarnos, mancomunar esfuerzos para el bien. Y entonces, en medios tan complejos, especialmente en el plano económico, donde cada día todos los precios suben, todos los artículos, los rubros, la mercancía que vamos a comprar, sí, cada día más caro, y el sueldo igual, pero con menos capacidad de compra. Por lo tanto, tenemos que limitarnos desde el punto de vista de la cantidad y también de la calidad. Debe ser uno de los grandes retos de cualquier gobierno, en coordinación con el sector empresarial, accionar para contribuir al mejoramiento de la vida de quienes habiten ese país, esa sociedad. Un objetivo fundamental de un ser humano, hombre o mujer,
que desempeñe un cargo público debe ser el servicio, un buen desempeño para mejorar la condición de vida de sus representados. Y en medio de ese proceso de mejoramiento también va la suya y va la mía. Ahora, cuando alguien lo quiere concentrar riqueza, concentrar poder, llevar una vida holgada, una obsesión de riqueza, tener bienes materiales, inmateriales, de todo tipo, se olvida entonces de los demás. Y eso es un gran error. Ese no debe ser, y no debemos permitir que sea, el concepto, el criterio que tenga un ser humano, hombre o mujer, no importa de qué partido sea, no importa su apellido, su nombre, su posición económica, no importa. Un ser humano que tenga ese concepto no debe representarnos ni en un distrito municipal, ni en un municipio, ni en una provincia, mucho menos en el país. Entonces tenemos que buscar seres humanos comprometidos con el colectivo, con la sociedad. Hoy, usted es capaz de llevar un ser humano a un cargo para que se enriquezca, para que viva bien, olvidándose de los otros, no tiene sentido. Siempre recuerdo al profesor Juan Bosch, que fue mi primer maestro en política, que nos decía, el ser humano debe vivir para servir. Todos debemos ser entes útiles a la patria, servirnos recíprocamente, porque nadie es autosuficiente. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Mientras mejor preparados estamos, podemos servir más a la población. Y si usted hace eso, el otro lo hace, la otra también, yo también. Entonces, la gran mayoría lo hacemos, le damos el buen ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y así avanzamos. Protegemos los envejecientes para prolongar un poquito su vida, con decencia, con delicadeza. Pensar que son seres humanos que ya lo dieron todo durante su vida de jóvenes y de adultos, y que siempre con su experiencia nos ayudan, nos dan buenos consejos, y combinando esa experiencia acumulada inmensa con las energías, el ímpetu, el deseo, la visión, las inquietudes que tienen los niños, que tienen los jóvenes, pues nos vamos integrando, asimilando, conforme a cada uno según sus etapas. Sabe que cada vida tiene etapas, ¿no? Y tenemos que vivir cada una, porque por ejemplo un niño no es un hombre en potencia, es un niño. Una niña no es una mujer en potencia, es una niña, con sus propias características. Un joven es un joven. Un adulto es un adulto, por supuesto. Un hombre, una mujer, ya con mayores compromisos. Entonces, la situación económica exige de parte de quienes nos gobiernan a sentarse, a pensar a profundidad qué hacer para aliviar la vida a tanta gente buena que no trabaja. Ustedes saben cómo está el desempleo en este país. Y muchos otros, entonces, que trabajan, pero ganan sueldos pírricos para muy poco. Y por el contrario, hay muchos ganando muchísimo dinero y no aportan nada porque son de tal partido político, en el gobierno, los que ayudaron al presidente a ganar las elecciones, o ganaron a un diputado, ayudaron a un diputado, ayudaron a un senador, un alcalde. Entonces ya como participaron, levantaron una bandera, se montaron en un vehículo, vocearon, hablaron, vencieron, y ya con eso se ganaron cientos de miles de pesos mensual sin dar un golpe. Así no se desarrollan los pueblos. Debemos comprometernos con dignidad, con integridad, compromiso formal, con autenticidad, con certeza, a contribuir para que nuestras familias, fíjense que cada familia constituye un núcleo. Ese núcleo está compuesto por diversos elementos. Cada uno de esos elementos tiene un compromiso fundamental
Y si todos cumplen con su deber, entonces conformamos un núcleo esencial para cualquier sociedad, y eso entonces le llamamos familia. Eso proyectado hacia la sociedad abierta, al colectivo, a la comunidad. Entonces es una garantía de que donde quiera que estemos, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en una instalación deportiva, en la playa, en el campo, en la ciudad, donde quiera estemos, en cualquier país, en cualquier sociedad del mundo, entonces somos entes sociales, seres humanos, sujetos, sensibles, comprometidos, con una conducta, con una serie de valores que nos van a permitir desenvolvernos, no importa dónde estemos. Entonces, en nuestro país requerimos, necesitamos, y para lo cual tenemos que luchar por ser seres humanos donde cada uno aporte su compromiso, su talento al servicio del colectivo, especialmente si son personas que nos representan. Entonces, cuando alguien aspire a un cargo, inmediatamente usted debe observarlo. ¿Y por qué aspira esa persona a representarnos? Ese hombre, esa mujer, ¿qué ha estado haciendo en su vida? ¿Con qué ha contribuido para que la sociedad avance, se desarrolle, para el bienestar? ¿En qué ha contribuido? ¿En qué está contribuyendo? Esto nos garantiza que efectivamente si llega al cargo va a trabajar al servicio de la colectividad o al servicio suyo, de un grupito o de su familia o de su partido, porque no es su familia que le paga, no es el partido que le paga, no es un grupo que le paga, es el pueblo dominicano, es la sociedad dominicana. Entonces, comprendamos ese concepto clarito y seremos mejores y contribuiremos efectivamente con el bienestar de nuestra querida patria. Es el aspecto económico, señores, que está afectando considerablemente el desenvolvimiento normal de las personas, de la familia, de la sociedad. Si esto lo vemos entonces con la mala administración de determinados funcionarios, en el caso de Senas, lo nunca visto en este país. Y cómo en diversas instituciones observamos que una serie de individuos actúan buscando el bienestar particular y no aportan considerablemente lo que debe ser su talento al servicio de la sociedad dominicana. Todos esos elementos tienen que llamarnos la atención para nosotros decidir. ¿Y cómo catalogar, cómo valorar a cada individuo o por el capital que tenga? Bueno, si permitimos valorar a la persona por los bienes materiales que tenga y no por las condiciones fundamentales que tenga su persona, sus cualidades, sus méritos, entonces le estaremos dando paso a un criterio que mucha gente quisiese que ustedes aceptaran como bueno y válido, y yo también. Los fines justifican los medios, dicen algunos. Quiere decir que no importa lo que hagan con el propósito de conseguir millones de pesos. Y cuando ya tienen millones de pesos, comienzan a distribuirlo y ya son dioses, son ídolos. Y muchos entonces caen en el gancho de idolatrarlos, de endiosarlos y creer que son héroes. ¿Sí? Que son grandes líderes por el dinero que tienen. Y uno se puede preguntar, ¿y son en la historia del mundo y en la historia dominicana, son los grandes millonarios los que han aportado para el desarrollo de la democracia de este país o de cualquier otro país del mundo? Fíjense que hay muchísimos seres humanos, hombres o mujeres, que no han tenido grandes capitales, otros que no han sido presidentes de república. Sin embargo, han hecho aportes inmensos al desarrollo y bienestar de los habitantes de cualquier país. Y por otro lado, de cualquier región, de cualquier provincia, cualquier municipio, distrito municipal, etc. Lo que quiero decirles es que si nos preparamos, si nos capacitamos, si somos honestos, responsables
y tenemos visión, tenemos capacidad, y somos decentes, somos consecuentes, somos abiertos, permitimos trabajar en conjunto, trabajar en equipo, podríamos ser mucho más útiles que determinados personajes que lo han acumulado mucha riqueza material, pero que solo la necesita y la usa para beneficio suyo y de un grupito, mientras la mayoría tiene muchísimas dificultades. Entonces, ese no es el tipo de persona que nosotros queremos que nos represente. Hay muchos ahí que han acumulado riquezas inmensas y nos mantienen engañados. Y hasta que no se descubre, en definitiva, lo que han hecho, entonces la gente se mantiene confundida, engañada. Nosotros tenemos mucha gente en ese sentido. De esos casos que se dan en el ámbito nacional, es posible que también se den en nuestros ámbitos provinciales, municipales, etcétera, etcétera, de personas que han conseguido muchísimos millones de pesos, entendiendo que esos millones, aunque sea a préstamos a tasa cero, como son del mismo partido del gobierno, otros le han facilitado con fines de que lo apoyen. Es que todo su accionar es en función del bienestar particular o partidario o grupal, no pensando en función del bienestar de la sociedad dominicana, que es triste, es lamentable que tengamos que ver permanentemente muchísimas personas en ese sentido. Ustedes saben el aporte que le puede hacer a un país un senador, representando una provincia, pero grandes aportes, señores. Ustedes saben los aportes que le puede hacer un diputado a una provincia, a su país. Ustedes saben los aportes que le puede hacer un alcalde a su país en representación de su municipio. Pero grandes aportes, ahora si son personas que lo que buscan es bienestar particular y no gestionan, no consiguen para su pueblo ni siquiera una bicicleta. Imagínense ustedes, porque lo que les interesa es el bienestar particular, personal, o familiar, o grupal, o partidario, y el colectivo. Entonces podemos avanzar, pero dependiendo, no del interés que tenga una persona en ascender, en aumentar su capital y todo eso. Para eso estamos nosotros, el control social. La comunidad, ¿qué dice de esa persona? Y entonces algunos se desdoblan al final, faltando 2 días o el mismo día o la noche anterior, y comienza el tráfico de influencia, el tráfico de dinero, y al ratito se dejan confundir, recordando entonces, porque muchos olvidan, que el voto es secreto, es individual, personal, muy personal, que debe ser conforme a su propia convicción como persona, como adulto, porque ningún niño, ningún joven menor de 18 años puede votar. Entonces, es ahí donde está la corresponsabilidad. Alguien aspira, tiene derecho a aspirar. Ahora nosotros, ¿a qué aspiramos? Aspiramos o debemos aspirar a llevar a esos cargos personas honradas, honestas, serias, creíbles. Esas personas que siempre han mostrado su posición firme en defensa de la comunidad y que se han preparado para poner al servicio de esa comunidad sus conocimientos, su preparación. Todo esto entonces nos lleva a ver cómo logramos una sociedad mejor, comenzando desde nosotros. Queremos un país desarrollado, sí, pero no esperemos que los otros se desarrollen. Ellos que se desarrollen, pero nosotros también, comenzando por nosotros. Entonces, desde el ámbito medioambiental, una situación muy difícil, muchísimas denuncias, muchísimos permisos, mucha gente que se ha hecho de dinero, otros se están haciendo. La situación educativa, mire cómo andamos, en uno de los últimos lugares, cuando evalúan organismos internacionales. Desde el ámbito de la municipalidad, de la gran mayoría de ayuntamientos, tienen una calificación deficiente como mala, por debajo de 60 puntos. Otros muchos como regulares apenas,
con votación por debajo de 70, una minoría con 80 y pico, menos de 90 abajo, y ni hablar de los excelentes. Sí, de los 158 municipios, la gran mayoría están como deficientes. Y fíjense que se ha hablado de que el gobierno ha aportado muchísimos miles de pesos, millones de pesos, millones y millones, cientos de millones, miles de millones, que se lo han entregado los alcaldes, que lo han entregado a la Liga Municipal Dominicana. Entonces, uno no observa ese desarrollo. ¿Cómo andamos nosotros desde el punto de vista del manejo de los desechos sólidos? Estamos en el más bajo nivel de sociedad alguna desde el punto de vista del tratamiento de los desechos sólidos. Sí, aquí en Mao. Bueno, Mao es la capital de Valverde y muchos dicen que es la capital del noroeste. Es uno de los principales municipios del país. Y si nosotros estamos en el nivel más bajo del punto de vista del tratamiento de los desechos sólidos, imagínense ustedes los otros municipios que están por debajo de nosotros. Cuando hablo del nivel más bajo, ¿a qué me refiero? Porque nosotros ni siquiera hemos enseñado a nuestra gente a seleccionar, a clasificar los desechos, sino que lo entran ahí, pasa el camión, tiran al volteo o al compactador y lo trasladan al vertedero. Lo que es desecho sólido, lo que llamamos basura, que en gran medida puede convertirse en dinero, en capital, para llevar un mejor servicio a la población y para pagarle mejor a los obreros, a los trabajadores que trabajan en esa área, para conseguir equipos y así realizar una mejor labor. Entonces todo esto lo recogemos y se traslada al vertedero. Y todavía tenemos que un vertedero a cielo abierto, con una humareda, quemando todo allí, al más bajo nivel. Señores, estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI. Y desde ese punto de vista todavía estamos en el siglo pasado. No llevamos ni siquiera una orientación consciente a la población. Bueno, vamos a tener todo lo que tiene que ver con cartón, papel en un lugar, todo lo que tiene que ver con vidrio en otro lugar, lo que tiene que ver con plástico en otro lugar, los desechos orgánicos en otro lugar, todo aquello, hasta llegar al proceso de reciclaje. Pero no, apenas estamos acumulándolo, buscándolo, retirándolo, trasladándolo, depositándolo y nada más. Algunas veces uno escucha que hay un gran progreso, un desarrollo. Ojalá sea así porque eso es lo que nosotros queremos. Pero en la realidad ni siquiera programas de orientación, de educación a la población vemos. Y como tal entonces nos mantenemos. Fíjense que cuando trabajábamos con el Ayuntamiento Juvenil e Infantil, una riqueza, señores, vincular la juventud, vincular la niñez al quehacer municipal para saber cómo trabajar en equipo, cómo planificar a corto, mediano y largo plazo, cómo administrar correctamente los recursos, cómo ver el valor que tiene la limpieza, el ornato. Pero hay muchos de estos políticos que solo les interesa tratar con hombres y mujeres a partir de los 18 años, es decir, con adultos, con ciudadanos, buscando el voto, porque piensan en función de su interés, desde el punto de vista del respaldo que alguien le pueda dar y no del desarrollo de su pueblo. Qué triste, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo. Pensando en el voto, pensando en respaldo, pensando en cargo, los pueblos no se desarrollan. Usted puede desempeñar un cargo como vocal en un distrito municipal y ese es un cargo importante desde el cual usted puede hacer un gran trabajo, como usted puede hacerlo como director de un distrito municipal o como un regidor, que un funcionario municipal o como un alcalde, como un diputado, como senador, como un funcionario electo o un funcionario designado, no importa la institución donde sea. Puede ser como conserje.
su trabajo digno, como puede ser como secretario, puede ser como contralor, o puede ser, no importa el cargo que sea. Ahora, ¿dónde está su dignidad, el talento, la formación que usted tiene para desempeñar correctamente y con un gran desempeño su labor en beneficio de la colectividad? Todos estos elementos tienen que llevarnos a ver cómo avanzamos por el bien de las grandes mayorías y evitar, señores, esa problemática de mal manejo en los recursos del Estado, porque eso solo beneficia a 2 o 3 y perjudica las grandes mayorías. Nuestro director tiene algunos videos que, como siempre, nos ayuden a reflexionar. Ya he reflexionado un poco acerca de ellos, ahora quiero ponerlos a ustedes a reflexionar. Pueden estar de acuerdo o no, pero sí que tengamos conocimiento pleno de que tenemos que avanzar, tenemos que ser más exigentes y exigir ahora y también exigir después, y que alguien no venga a entrar en una serie de conocimientos, informaciones, propuestas, promesas, y que después entonces no hacen nada y nos trata como si no hubiese ocurrido, como no hubo ningún compromiso, ya están en el cargo, va a hacer lo que les dé la gana, y mucha gente todavía en la indigencia, en la extrema pobreza, en la pobreza o en situaciones muy complejas donde no pueden alimentarse bien, donde no pueden disfrutar de una buena salud, donde no pueden educarse adecuadamente, donde no tengan un medio de transporte, no tengan ni siquiera una vivienda decente donde vivir, coexistir, no tienen ni siquiera medio de moverse, el medio ambiente, una polvareda si no llueve, con un lodazal si llueve. Miren el caso de nuestras calles de Mao, cómo están. El parque muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, muchísimos bombillos, muy bien. Pero nuestra calle destruida, es como decía un gran amigo nuestro. Bueno, Mao tiene un parque bonito y un pueblo feo. Ojalá entonces que nuestras autoridades piensen que cada día tienen que trabajar más fuerte, terminar por fin ese trabajo, del alcantarillado sanitario, reasfaltarnos nuestras calles para que por fin pues, vamos a volver a decir, bueno, Mao es un pueblo lindo, ya con alcantarillado, pero ¿cuándo lo podremos decir? En los próximos meses ya veremos. Mientras tanto tenemos que exigirle a nuestras autoridades que le exijan a la autoridad nacional, que es SINAPA, al encargado de la obra, que le exijan, porque hasta ahora no hemos visto ninguno de nuestros funcionarios pararse en 2 pies y exigirle, como merece nuestro pueblo, que se avance, porque una obra que debió construirse en 1 año, tal vez en 2, pues ya lleva más de 3 y no sabemos cuándo la van a terminar. Pues nos vamos entonces con la reflexión a través de algunos de esos videitos que les tenemos. Adelante, director. Señores, en conclusión, aquí lo único que se ha hecho es quitarle o intentar, porque no se ha hecho, y no lo vamos a permitir. Si quieren tener al pueblo dominicano en las calles en Navidad, que se atrevan a aprobar esa ley. Porque nosotros, miren, senadores, diputados, ustedes están aquí para representarnos a nosotros, al pueblo. Y yo les invito, les solicito como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa y director del observatorio educativo, a que tengamos un debate público sobre la pertinencia técnica de esa fusión antes de aprobarlo. Y ustedes como diputados y senadores tienen la obligación de representarnos a nosotros. No es a un presidente, ni a un partido, ni a un grupo económico. Es a nosotros que nos representan. Y yo básicamente los desafío al gobierno dominicano y al Congreso a un debate técnico, público y contradictorio para discutir la pertinencia técnica de esa fusión. Que nos muestren las investigaciones y los estudios. El Congreso tiene en la Comisión Permanente de Educación y de Educación Superior la obligación de llamar a una revisión técnica de esa ley y llamarnos a nosotros, a los expertos de este país, a revisar técnicamente la factibilidad de esta función. Porque eso no es ninguna fusión. Hay lo que es un asalto al 4% para la educación. Gracias al profesor Juan Valdés por estar con nosotros. Bueno, mis amigos, está refiriendo el profesor Juan Valdés
a la fusión que quiere hacer el gobierno dominicano del Ministerio de Educación y del MESID, es decir, lo que tiene que ver con la educación universitaria. Muchos dicen que el objetivo sería aprovechar el 4% que está asignado a la educación preuniversitaria. ¿Para qué? Para que gran parte de ese dinero pase a ser usado por las universidades del país. Entonces, hay sectores del país que no están de acuerdo con eso, porque el gobierno decía, justificando esa actitud, esa decisión, de que se iba a ahorrar un gran dinero porque al fusionarse instituciones, gran parte de ese personal ya sería jubilado, pensionado, o sea, bajaría la cantidad de personas que trabajan en el Estado. Y ha sido todo lo contrario. Se ha comprobado que ha habido un aumento exponencial de los cargos de servidores públicos y que entonces se les ha aumentado considerablemente el sueldo. Por eso ustedes ven que se invierte mucho más en personal que en gasto de capital. Es decir, en vez de construir por empresas, escuelas, hospitales, entonces lo que se está haciendo es regalándole el dinero a una serie de personas por coyuntura, para respaldo político, no por una labor que deben ejercer al servicio de la población dominicana. Ahí ustedes ven una serie de pensiones especiales de 200,000, 150,000, 100,000, 50,000 pesos, pero miles de personas, algunos de los cuales son jóvenes y otros nunca han trabajado en el Estado. Entonces, si es para regalarle el dinero a la gente, así los pueblos se desarrollan invirtiendo en renglones que efectivamente contribuyen con el desarrollo del país. No con una coyuntura para que fulanito de tal se alimente, para que fulanito de tal compre un vehículo, o el otro compre tal cosa para beneficio individual o familiar. Hay que reflexionar en ese sentido. Mucho cuidadito, ya lo decía el profesor Valdés. Hay que consultar los técnicos, hay que consultar los profesionales, hay que consultar la población, los distintos sectores, a ver si efectivamente se saque como conclusión que eso sea beneficioso. Porque se plantea que incluso el Consejo Nacional de Educación, que hoy en día tiene capacidad deliberativa, aunque en última instancia se impone la posición del ministro, pero hay una serie de sectores que plantean su punto de vista, pueden votar en contra de una posición, etc. Y conforme a lo que se establece ahora, se quiere entonces que ese consejo, en vez de ser como el actual, sea un consejo consultivo. Se le consulte, pero que no tenga ni siquiera derecho al voto. Y eso también tiene que ser analizado a profundidad. Juntar la educación preuniversitaria con la universitaria, sabiendo nosotros que la calidad educativa de nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes, está por el suelo. Si le entramos a esa parte, para que gran parte de esos recursos, el 4%, sea llevado a la educación universitaria, y todo el mundo sabe que en este país tenemos una inmensa cantidad de universidades privadas. Tenemos algunas públicas que incluso no vemos el resultado desde el punto de vista de las investigaciones, de los aportes en el ámbito científico, cultural, que se está haciendo en beneficio de la población dominicana. Hay que observar todo esto, mis amigos. No es simplemente para escucharlo, sino para reflexionarlo, analizarlo y plantear posibles soluciones conforme al concepto que los distintos sectores puedan tener, siempre buscando el bienestar de la sociedad dominicana, del pueblo dominicano. Vamos con otro señor, director. Adelante. El Ministerio Público no tiene acuerdo de culpabilidad con ninguno de los 10 procesados de
caso conocido como Operación Mundo, ni le ha otorgado criterio de oportunidad. Y reitero, ni tiene en estos momentos acuerdo de culpabilidad. El Ministerio Público reitera que contra los 10 acusados va a ir por penas y que deben ser sancionados por los hechos tan graves cometidos contra más de 7 millones de afiliados y toda la sociedad dominicana. Sin embargo, se le solicitó una medida menos gravosa que a los demás, a ellos tres. La medida de coerción no es la pena, ni es la sanción. La medida de coerción busca que el Ministerio Público pueda avanzar en su investigación, pero aquí lo importante es que el Ministerio Público, que después de meses de investigación profunda, sin descanso, muchas de ellas trabajando de sol a sol, el equipo amaneciendo y siguen ese mismo ritmo de trabajo, y creo que en la medida se refleja ese gran trabajo y el juez mismo reconoció la fortaleza y la calidad de investigación, pero contra estos 10 imputados más, otros que han de venir, el Ministerio Público tiene el absoluto convencimiento y le garantiza al pueblo dominicano que va a ir por condena, porque deben recibir condena. Bajo ninguna circunstancia el Ministerio Público a estos acusados lo va a llevar con un trato de testigos. Son imputados y lesionaron gravemente al pueblo dominicano y deben recibir cada uno de ellos una sanción ejemplar por el gravísimo daño que le han causado a la sociedad dominicana. La salud es un derecho fundamental. Nadie puede pensar, sin importar quién sea, que va a jugar con la salud del pueblo dominicano, y que este Ministerio Público, que no solo en este caso, sino que tiene más de 5 años trabajando sin descanso y llevando decenas de personas acusadas de corrupción, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y reiteramos que aquí tiene que haber condena, y condenas ejemplares, porque fueron hechos muy graves. Bueno, ya escuchamos la Procuradora General de la República, vamos a seguir esperando, ¿verdad? Tal y como se sabe, una parte fue enviada a la cárcel por 18 meses, otra parte fue a su casa. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos días, próximas semanas, pero el pueblo dominicano está a la expectativa. La justicia dominicana tiene que actuar con ellos y con los que faltan, porque son muchos. Y necesitamos que se adopte la medida pertinente, porque no podemos seguir por el derrotero que vamos. Definitivamente eso nos está haciendo pero mucho daño. No solo esos dominicanos que murieron con enfermedades catastróficas y por no tener dinero, esos malos dominicanos estaban fluctuando los recursos, entonces no encontraban cómo y al final morían. Otros vieron situaciones muy complejas, se les complicaron muchísimo su situación de salud, las diversas situaciones presentadas, y otros que aun cuando no sufrieron tanto, pero en definitiva nunca encontraban los recursos adecuados. Entonces, vamos a darle seguimiento. El pueblo dominicano se ha empoderado. Fíjense ustedes la gran cantidad de dominicanos que asistió para presionar en el sentido de que no se enviaran a su casa, porque en gran medida muchos dicen que si no hubiese sido por la presión mediática de la sociedad dominicana, de distintos sectores de la sociedad dominicana, la decisión iba a ser otra. Vamos a esperar, pero tenemos que mantenernos a la expectativa sobre ese caso y muchos más, porque en definitiva son recursos del pueblo dominicano, son recursos suyos, son recursos míos, y debemos utilizarlo no solo desde el punto de vista de la salud, sino en términos generales, por el bien general, pero particularmente el ejemplo que tenemos que darle a nuestros jóvenes y niños, porque cuando sean adultos, ¿qué van a hacer? Si eso lo ven como algo normal, ¿qué van a hacer ellos? Vamos con otro director, adelante. El Colegio Médico del Distrito Nacional, Máximo Martínez. Debe haber sanciones drásticas con los médicos involucrados en el caso Senasa.
y entiendo que los médicos que estén vinculados y que se determinen con sentencias que estuvieron involucrados en este desfalco del SENASA deben ser drásticamente sancionados. Claro que sí. Como presidente del Colegio Médico de la Regional del Distrito, en su momento alzaremos la voz para que la Junta Directiva Nacional, como Colegio Médico, también tome carta en el asunto. De igual forma se expresa el médico y senador Dagoberto Rodríguez Adames, quien manifestó que los profesionales de la salud que atentan contra el pueblo deben ser sancionados. Porque no es posible que tú te confabules con alguien para denostar primero y después tú asquerosamente robarle al Estado y asquerosamente hacer cosas indebidas. Entonces yo estoy de acuerdo con Pedro Ureña y con todo el que se pronuncie que el médico que haya delinquido y que haya hecho cosas anormales con SENASA y no con SENASA, que deben quitarle el S4. Los médicos del Distrito Nacional hablaron cuando demandaron del Ministerio de Salud Pública la formalización y reposición de decenas de médicos que trabajan de manera informal. Bueno, el transporte es pésimo, vamos en camioneta todos amontonados, atrás el sueldo es la mitad del sueldo, mientras más trabajamos pues menos cobramos. Pero seguimos ahí por amor al país y a la patria. Los galenos afirman que su labor fue determinante en el combate de la pandemia del COVID-19. Félix Montán. Bueno, ya ustedes ven la posición del Colegio Médico en el Distrito Nacional y muchos médicos se han manifestado en ese sentido y otros sectores. Vamos a ver la posición nacional general del Colegio Médico como tal, que recientemente hizo elecciones, pero muchos sectores verdaderamente están fustigando, castigando esa conducta que en detrimento de la salud de los dominicanos, especialmente de los más pobres, se haya accionado. Vamos a ver las medidas que se adopten en ese sentido. Adelante con otro director. Faltan muchas personas. Hoy voy a hablar de una verdad que duele. Queda demostrado una vez más que la corrupción no tiene etiqueta, no tiene partidos, no tiene colores. Que hoy en día los verdaderos delincuentes visten de smoking, de traje y de corbata. Y da pena, porque vivimos en un país donde un joven con tatuajes, aretes, o por su forma de vestir, o por su forma de ser, lo catalogan y le niegan un trabajo, cuando realmente a los que ocupan altas gerencias son los que se están robando nuestro país, peores que los narcotraficantes. Lo que ha pasado en SENASA no es un simple titular o un simple escándalo público, es la forma de corrupción más cruel que se ha vivido en los últimos tiempos. Quien tenta contra la salud de una persona no merece ningún tipo de consideraciones. Ningunos. Ancianos esperando autorización, niños esperando medicamentos, esa madre que sale del hospital con una receta en la mano y con los bolsillos vacíos. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de comprar una receta. Presidente, gracias a Dios usted ha tenido la posibilidad de llevar un tratamiento y lo ha podido costear. Pero allá afuera hay personas que no pueden comprar ni siquiera una pastilla para la presión. Lo de SENASA, que paguen. En ese expediente faltan muchas personas vinculados. Y no queremos padrinos, no queremos tratos bajo la mesa. Queremos que caigan todos. También es nuestro deber, honorables colegas, poder resolver algo tan importante que no puede esperar, y es que podamos restablecer
los servicios funcionales de SENASA. Vamos a unificarnos para poder darle a República Dominicana, al país, respuestas concretas y a tantas personas que hoy en día no tienen ningún tipo de condiciones para poder llevar un tratamiento médico. Muchísimas gracias. Bueno, una gran esperanza, ¿verdad? Ojalá que muchos jóvenes dominicanos asuman esa posición. Una posición firme, clara, al servicio y en beneficio de las grandes mayorías nacionales. Hay que estimular nuestra juventud, señores. Esa juventud hermosa, sensata, seria, honrada, con buenos valores, buenos principios, que cada día practica la decencia, la delicadeza, la jovialidad, la entereza. Esa juventud que actúa con dignidad tiene que recibir el respaldo de nosotros como adultos y no utilizarlo como objeto, como mercancía. Pensemos bien, mis amigos, tengamos la posibilidad de avanzar, y la tenemos, pero hay que dar pasos firmes, apoyando a jóvenes que piensen así, y que se entren a la política y defiendan a este pueblo, para evitar esos malos manejos de los recursos de todos. Bueno, mis amigos, muchas gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. La Navidad